Bienvenidos a Cine para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cine y las nuevas tecnologías y por ello me acompaña el buen Mau. Mau, ¿cómo andas? Muy bien, el primer podcast del año. El primer podcast de 2020, regresamos. Luis, ¿cómo andas? Muy bien, gracias. Aquí de nuevo. Y el buen Vic. Vic, ¿qué onda? El Telmo Shoemaker, como ya me has presentado en otras ocasiones, pero muy bien. Muy bien. Un poquito más moreno que Thelma Sí. Schoonmaker, ¿verdad? Sí, el Primer podcast del 2020, Mau. Y estamos haciendo esto porque Warner sacó una noticia en la que hablaban de que iban a incorporar inteligencia artificial para tomar decisiones principalmente financieras. Eso es como, hay que matizarlo, decisiones económicas. Supuestamente a partir de un algoritmo que iba a detectar la probabilidad de éxito que va a tener una película dependiendo de los actores que estén participando en ella. ¿Qué piensan de esa noticia, de esta implementación de la inteligencia artificial? Bueno, pues yo creo que estamos ante... todavía no estamos ante los verdaderos alcances. Creo que este tipo de inteligencia artificial está en una fase primigenia, ¿no? Y estamos viendo todavía una etapa pues, de mercadotecnia, ¿no? Pero yo creo que en un futuro esto puede llegar a ser, por en boca de mucha gente que ha opinado, pues negativo, ¿no? O sea, en lo personal yo no lo veo negativo. Creo que nos abre muchas posibilidades, pero hay mucha gente y muchos críticos que ya han opinado, que ya han dicho sus comentarios, pues que quizá, o sea, esto va a afectar de alguna forma a la industria, ¿no? Y pues no sé, o sea, para mí es ominoso. No me atrevería a emitir todavía una opinión, pero yo no creo que vaya a ser tan mal. Hay un tema ahí que mencionaba el artículo que decían que ya se estaba utilizando. Sí. O sea, que Warner es la primera, digamos, que como que lo anuncia públicamente, pero que el algoritmo, porque es un algoritmo el que va a decidir qué películas se van a hacer y qué películas no se van a hacer. ¿Y con quién lo va a y hacer? con quién se va a hacer, ya está implementado, lo cual explicaría muchas cosas. Sí, por ejemplo... Will Smith en Aladdin. No, es cierto. Sí, igual y sí, o sea, el reboot de Star Wars, o sea, para mí, y con ese tipo de decisiones, con ese tipo de actores, quizá incluso ya en una forma más maquiavélica, características físicas, ¿no? O sea, si es un algoritmo, pues lo puedes programar de la forma que tú quieras. Entonces, a mí honestamente no me agrada mucho la idea porque si bien, o sea, ya habíamos visto la implementación de la nueva tecnología en, por ejemplo, en revivir actores, que para mí, eso a mí se me hace particularmente muy siniestro, porque no tendrías que poder lucrar con la imagen de alguien que ya no está, solo porque estaba como parte de tus personajes, ¿no? O sea, ni siquiera me parece algo ético. Pero en este sentido, pues, supongo que el algoritmo pues ya tendría que estar programado especialmente con las cosas que son muy exitosas en taquilla. Y pues, ¿qué es exitoso en taquilla? Pues las películas de superhéroes y las películas, los remakes, reboots y todo eso. Entonces, ¿a qué apuntaría que el algoritmo a que decidiera? Pues que se hicieran más de esas cosas. Y hablando del mainstream, pues eso sería que el mainstream estaría controlado por un solo algoritmo. Y ponte que tú que ya los demás lo empiecen a implementar. No, si se funciona, supone que ya lo utilizan. O sea, ya O sea, ya en se teoría utilizado. ya hay otras majors que ya lo están utilizando, nada más que no habían... no lo han dicho. Públicamente. No lo han dicho públicamente. Warner es como la primera que dice, voy a utilizar este algoritmo para tomar decisiones financieras. Claro. Y dicen, bueno, decían en la nota que era para evitar fracasos como Ugly Dolls, que es una película que desde que seguramente te picharon la idea, sabías que no iba a funcionar. O la de Will Smith, ¿no? Gemini Man. Gemini Man. Ujú. Es peliculón. Bien. Yo estoy un poquito, no sé, en medio de este asunto. O sea, yo veo algunas ventajas y unas desventajas de la tecnología. Y como dices, yo siento que ya se ha implementado. Inclusive ya lo pueden ver directamente desde la misma plataforma de YouTube, que ellos usan un sistema, una inteligencia artificial, un algoritmo que mide qué productos funcionan bien y qué otras no. Pero Entonces, están, hay que decirlo, ¿no? Que están tanto en Netflix como en YouTube, ese algoritmo está, digamos, es específico de cada usuario, pues, ¿no? O sea, Exactamente. aquí no sería... O sea, aquí el producto te lo van a procesar antes de que te llegue a ti como espectador. O sea, no están tomando en cuenta al espectador. Y este ya tomó una decisión antes por ti. O sea, Exactamente. Y lo que hace YouTube y lo que hace Netflix es que te dice, mira, si has visto
5 videos de Zoom F7 probablemente te interese Christoph, ¿no? Pero sí lo manda, es lo Entonces, peor. pero así funciona. O sea, te Ajá. recomienda con base en toda esa librería de videos que tú sea, estás consumiendo, ¿no? Yo veo, una de las ventajas que yo veo es que de manera mercadológica puede haber muchos beneficios. O sea, a nivel de mercado, sí puedes, o sea, puedes obtener ganancias. Otra ventaja que yo le veo es que a los estudios les ayuda a ser un poco más específicos con sus estadísticas. O sea, eso yo le veo ventajas muy buenas para los productos. O sea, dices, bueno, este actor va para acá, pero no significa el hecho Bueno, de pero, que... pues, bueno, ajá, entendí. O sea, esa es una ventaja mercadológica. Pero, estoy hablando pero desde para los estudios. para los sí, estudios. para el Pues, estudio. estoy hablando de una ventaja, que eso es algo que la gente tiene que ver. Ahora, la desventaja que yo veo muchísimo es que esto trae que creativamente, pues algunos productos sean demasiado predecibles. Es que ahí hay un tema. O sea, históricamente, la queja de cuando una película sale mal cae en los productores. Eso es una Exacto. cuestión, al menos en Hollywood, que es histórica, ¿no? Que es, pienso, por ejemplo, en Dune de David Lynch, ¿no? David Ajá. Lynch, cuando le preguntan, cuando quiere hablar de la película, porque recurrentemente no quiere hablar de la película, dice, a ver, yo filmé un buen de cosas y muchas de esas cosas que yo filmé, pues no terminaron en la película. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Dino de Laurentiis? Le dijo, mira, yo te voy a poner una lana para que tú hagas la película de tus sueños, que en este caso fue Blue Velvet, a cambio de que tú me hagas esta adaptación de la novela. Pero el corte final de tu película, ese es tuyo, yo no me voy a meter. Pero el corte final de mi película, yo lo voy a hacer, que es Dune. Entonces, si ustedes ven, Dune sí se siente como una película, precisamente eso, ¿no? Incompleta. Ahora, pregunto yo, ¿en qué cabeza cabe que un proyecto como Godzilla King of Monsters va a funcionar cuando la primera parte tenía muchos problemas en el guión? Es decir, un poco lo que llega a ser el algoritmo, que creo que a mí me parece algo muy interesante, es que llega a sustituir estas decisiones de producción que se dejaban guiar precisamente por el mercado. Vamos a ser Dr. Dolittle, sí, pero ¿quién va a protagonizar Dr. Dolittle? Pues Robert Downey Jr. ¿Por qué? Pues porque Robert Downey Jr. está en boca de todos. Ahora, el problema es que termina siendo un poco una víbora mordiéndose la cola, porque ¿qué le van a dar al algoritmo? Tú estúdiame qué actores dejan más lana. Entonces, termina siendo un poco lo mismo, pero sin la intervención del ser humano, no sé si me explique. Sí. O sea, ya no tienes al productor que toma estas decisiones creativas, que también es otra de las cosas históricamente en Hollywood, que los productores tienen muy poca idea de cine. O sea, que tienen idea de la lana, pero tienen muy poca idea de cine. Y se lo terminas dando a una computadora, pero le dices a la computadora, sí, pero tus medidas no van a ser ni creativas, ni de guión, ni de... Van a ser qué es lo que deja más dinerito. Sí. Y es lo que dice Mau, ahí terminas por hacer una repetición del mismo producto uno tras otro, que tiene también que ver un poco con lo que les decía de Godzilla. ¿Quién fue la protagonista de Godzilla? Pues la chavita de Stranger Things. Ahorita, todo lo que tiene que ver con productos de los 80 que implica adolescentes o pubertos, ¿quiénes lo protagonizan? Los chavitos de Stranger Things. ¿Por qué? Porque a nivel de mercado, de estudio de mercado, quienes están relacionados con esas narrativas son estos chavitos. Fue la más potente. Entonces terminas por sobreexplotar, digamos, a los productos y a los actores. Entonces, yo creo que de primera instancia, los únicos que ganan son los que ganan siempre. Los estudios. O sea, el público, digo que tampoco, perdón, pero tampoco veo que el público esté muy molesto con estar viendo, por ejemplo, películas como Emoji la película. No, pues, sobre todo Y porque más ya concreto estamos en México. Sobre todo porque ya ahorita ya estamos como en una cultura del fandom, o sea, el fan service, como ya es demasiado común en las películas de los estudios. Entonces, esto también podría beneficiar al espectador, pero como podría decirse, pues no reta a crear nuevas opciones. Y que revela algo que también históricamente ha tenido Hollywood, que siempre que Hollywood está en crisis es como de, chin, la gente ya no está viniendo al cine. ¿Qué tenemos? Sonido. Ya tenemos, las películas se escuchan. No, y de pronto, tecnología. chin, la gente ya no está viniendo a ver las películas con cantantes. ¿Qué tenemos? Color. Lo que bien se llevó. Chin, la gente ya no está viniendo a ver películas con color. ¿Qué tenemos? Los autores del cine ya llegaron con Orson Welles. Y luego, ¿qué tenemos? Animación por computadora. Y luego, ¿qué tenemos? Efectos, George Lucas, Star CGI, Wars. exactamente. Entonces, como que Hollywood, eso también me ayuda como a cerrar esto que hemos platicado en varios podcasts, que Hollywood está en crisis y necesitan algo para poderse destrabar. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, pues ahora vamos a meter una computadora que nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Y todo este tema de las tecnologías, que es el siguiente tema que quiero tocar, medio lo tomaste de pasada, Mau. Ya vimos un par de películas del universo Star Wars, porque son los únicos que pueden pagar ese software, que revivieron actores. El caso de este comandante en Rogue One y el caso de Leia Organa en la nueva trilogía. Sí.
hablas de la ética, es que no hay leyes. Yo la duda que tengo, no sé si ustedes saben algo al respecto o la gente nos pueda poner ahí en los comentarios, pero tengo esta duda de cuáles son los términos legales, por ejemplo, para que una productora llegue y te diga, yo voy a hacer una película con James Dean. Oye, pero James Dean se murió hace 60 años. Sí, me acuerdo. ¿Quién tiene los derechos de imagen de James Dean? Ujú. Un familiar, un sobrino, porque tengo entendido que no tuvo hijos. Es que, por ejemplo, ahí está el tema porque, según entiendo, el personaje de Leia sí podía aparecer porque es parte del universo de Star Wars, que adquirió Disney con todas las licencias, con todos los guiones, con todos los personajes. Pero, por No, y que ejemplo, seguramente No, y Carrie que Fisher en firmó esos por tiempos, la en esos trilogía. tiempos Carrie Exacto. Fisher ya estaba haciendo la séptima, entonces yo estoy seguro Pero que en ella esta, aprobó la- según yo, usaron tomas ya grabadas y por eso es que sus movimientos se ven tan estáticos y además de que lo combinaron con la animación. No, por no. eso es que ella se veía así. Lo combinaron con el cuerpo de su hija. Ajá, sí, exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, Sí, quien de puso hecho, el que cuerpo también sale- fue la hija. Ujú. Ajá. Y ya encima pusieron la cara. Pero de por ejemplo, si Carrie haces Fisher. una... Es que en ese caso podría salir James Dean, podría salir, pues, Ya no lo sé, hicieron, No, pues Griffith. el almirante del Imperio. El en Rogue almirante- One. O sea, ya pero murió. si ya es este punto, pues ya ¿dónde qué estás filmando? No estás Pero, filmando pero nada. lo que voy es quién tiene los derechos, derechos de de esa esa imagen imagen. de esa persona. O sea, por ejemplo, ya sabemos que James Dean ya se murió. Ujú. Bueno, ¿quién tiene los derechos de la imagen de James Dean? ¿O quedan sueltos? ¿O están libres de uso? ¿O qué es lo que...? ¿Sí me explico? Sí, Ese es como mi... la música algo- clásica. O sea, exactamente, Ajá. porque me queda claro que tanto a Disney como a Warner, como para otros güey les importa un pepino los términos Ujú. éticos, ¿no? O sea, que lo que quieren hacer ellos, pues, es hacer dinero, ¿no? Entonces, por hacer dinero, pues, al rato no dudo que en 2025 digan una película protagonizada por Marlon Brando. Ay, güey, pero ¿quién lo va a hacer? ¿no? Ujú. ¿Y quién es Apocalypse dueño? Now 3. ¿No? ¿Quién? Sí, ¿no? Pues sí, o algo así. una, o que es el siguiente tema, pero o una película dirigida por Stanley Kubrick. Oye, pero ya se murió. Sí, pero metimos en un algoritmo todas las películas de Stanley Kubrick y el algoritmo ya lo calculó y entonces vamos a poder sacar una película igualita a como lo hubiera dirigido Con este su güey. convención visual, con sus Recuerdo, colores. recuerdo también que ahí fue donde yo empecé como a indagar Es en que- el tema, que fue el asunto de Bruce Lee en un comercial de un alcohol que era Johnny Walker, no estoy seguro. Ujú, ujú. Quienes tienen los derechos en esos casos, por lo que tenía entendido, era sus familiares. Sí, probablemente empiecen con películas que nunca se hicieron, ¿no? Ujú. Que ya había un contrato, que hubo una preproducción, que, Ujú. que ya estaban ahí y que tengo entendido, por ejemplo, que James Dean estaba haciendo una. River Phoenix, el hermano de Ujú. Joaquín Ujú. Phoenix, se quedó a la mitad de una película. Entonces podrías decir, bueno, es que ya tenemos la firma ahí. La Ujú. película nunca se hizo, pero ahora la vamos a hacer. Y como Ajá, tenemos la exactamente. firma de este güey, pues vamos a hacerla. ¿no? Sin Exactamente. irnos tan lejos, pues también es la última de Orson Welles que terminaron Ujú. ellos porque ya habían cedido todo. Usaron lo que ya tenían y después lo completaron ellos a como ellos pensaban o de acuerdo a la estructura que se habían planteado. Y que es tecnología que termina por sonar como si fuera a estar, o sea, años luz, pero ahorita ya tenemos los deepfakes, ¿no? O sea, que Los gente que está deepfakes, montando sí. caras de, a ver, El Resplandor protagonizada por Jim Carrey y ponen una escena, ¿no? Está Y- bien y- chida, por cierto. Y que está hecho por gente, o sea, en canales de YouTube, que está hecho por gente que algo debe de saber, pero que no lo están haciendo grandes estudios. Por ahí sacaron, por ejemplo, Corridor Digital, que es un canal de YouTube, hacen un deepfake de Keanu Reeves, usando la imagen de Keanu Reeves, usan ellos, hacen un video donde supuestamente ellos lo salvan de un asalto y todo ese rollo, pero, probablemente ahí no tienen los derechos de... no, lo que pasó con ahorita que salió Irishman, que en canales de YouTube Ah. dijeron, vamos a una comparativa de un software gratuito que con plugins y todo, te hace la limpieza de la cara y rejuvenece a los actores y vamos a hacer la comparativa con lo que, Que hizo, ellos hicieron. con lo que hizo Netflix, ¿no? Con millones de dólares. Y tú le veías y decías, pues, o sea, por Se momentos... veía mejor el otro. Por momentos se ve momentos. mejor el software libre, pues, Ujú. que Ujú. hace esa chamba que lo que hicieron Netflix y es gratuito. Que After Effects. Que era After After Effects. Effects. Con plugins, ¿no? Sí. Pero que algo ibas a... Pagado por No, algo. no, nada, nada más para complementar, que eso, yo creo que es una simbiosis que ya sucedía en la animación, que bueno, van a decir, es que en la animación no se utilizan personajes reales, y, ok, estoy de acuerdo, pero ya se hacía y ahí traemos todo el tiempo a personajes que se hicieron hace muchos años, y tenemos ¿cómo se dice? Ese back, ¿no? De que el cine se dirigía para allá. Ahora, yo no lo veo, ahorita habías dicho Hollywood que estaba en crisis, ¿no? Yo desde mi perspectiva creo que no solo Hollywood, y no porque esté necesariamente en crisis quizá, sino porque todos y las empresas y muchas agencias de todo tipo están avanzando hacia la IA como tal, Ujú. como un asistente necesario desde las páginas web hasta los servidores públicos. Para mí, ¿cuál es la cuestión? Que no se me hace tan grave quizá
hasta que llegue a una cuestión de servidor público y ya un tema más bien político, pero bueno, ese es otro nivel de otra cosa. Yo te iba a decir respecto a eso, porque yo justamente aquí lo tengo tachado. Es que la inteligencia artificial usando como medio narrativo, o sea, Ujú. ahí éticamente lo que yo siento que podría afectar, o sea, como imagen, es que pueda afectar una imagen pública de algún actor. O sea, en Pues los términos deepfakes con, los con deepfakes, la ¿no? pornografía, ¿no? Pero me refiero a que No, imagínate- o sea, que puedas falsificar o Sí, puedas, exacto. o sea, puedas ensuciar una imagen de alguien dando un punto de vista de que la persona no... Que puedas no está bien. personificar artificialmente a un Ajá. personaje que ya murió, aunque no sea Exactamente. del cine. Imagínate un documental de Adolf Hitler. No, que ahorita Que seguro va acaba a salir, que ¿no? YouTube fracasó su plataforma de Premium y de Apuntando Originals. Sacaron una serie que tenían ellos de Originals que está justamente protagonizada por Robert Downey Jr. Es una serie Ujú. documentales sobre las inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías. Ujú. Y el primer episodio tiene a will.i.am, que es este cantante de Black Eyed Peas, que va a que le hagan gente de Weta, que era la gente que le hacía la De postproducción al Señor de los Señor de los Anillos y Anillos. todo lo de Peter Jackson, que después de Señor de los Anillos se hizo una super empresa de postproducción, Sí. la única que le compite a Industrial Light and Magic, y fue will.i.am a que le hicieran un registro facial, porque él decía, yo tengo tanto trabajo que yo necesito que ciertos trabajos que son menores los atienda mi inteligencia artificial. Entonces hicieron un avatar digital y grabaron, le dijeron, mira, tú vas a leer estas 10 frases. Y a partir de esas 10 frases nosotros Ujú. vamos a desprender todos los fonemas, todas tus pronunciaciones de sílabas y todo, y vamos a hacer una voz artificial. Entonces, ya tenemos toda tu cara, todo tu capturado, y ya tenemos tu voz capturada. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a hacer un avatar que va a contestar a partir de toda la información que nosotros tenemos recabada de documentales que tienen entrevistas tuyas, Sí. de cómo escribes tus canciones, de tu proceso creativo, y él va a contestar por ti. Y entonces, al final del capítulo, pues está este güey hablando ahí y le dicen de vuelta, ya tenemos tu avatar, y platica con él y la voz se escucha igual. Y él le dice, necesito que lo hagas muy robótico. will.i.am dice, yo necesito que lo hagas muy robótico porque no quiero que mi mamá hable con un avatar y crea que sí soy yo. Ujú. Sí, sí, sí. Y empiezan a pasar este tipo de cosas. Que eso es algo que justamente Adobe hace unos años publicó, o sea, bueno, no, presentó esta idea de que en Audition ya tú puedes hacer ese tipo de montajes usando solamente ciertas frases. Ujú. Ujú. Y se vuelve demasiado fácil usando esa misma inteligencia artificial. Lo que No pasa sé, es que a explora... mí sí me malvibra todo esto. O sea, ¿dónde queda, por ejemplo, el proceso creativo entonces? Ahorita vamos para allá, es el siguiente tema. Es parte, Es el bueno, siguiente tema. Es que yo creo que explora alternativas creativas, Ujú. aunque limita a otras. Ujú. Y que termina siendo un trabajo, que ahorita lo voy a decir un poco más, los voy a encaminar para allá, Ajá. que termina siendo un trabajo mejor hecho que el ser humano. Sí, En muchas cosas. aunque En ocasiones ahorita puede todavía haber- no, ¿no? Como el ejemplo que está del guión hecho por una computadora. Ahí está el siguiente tema. Qué bueno que lo tocaste. En Ok. 2015, una computadora se le dio un conjunto de guiones de ciencia ficción para que escribiera su propio cortometraje a partir de todo. Otra vez, es un algoritmo en el que recaba información y a partir de esa información genera una fórmula Ujú. y escribe el guión. Es algo que humanamente se ha hecho. O sea, pensando, por ejemplo, en Sitfield, ¿no? Bueno, Sí. ¿qué hizo Sitfield? Sitfield era un consultor de guión que trabajó en Paramount, si no mal recuerdo, durante muchos años. Ujú. Y lo que él hacía para poder leer cientos de guiones al año fue crear un paradigma, un modelo en el que él decía, bueno, en la cuartilla 10 pasa esto, en la 25 pasa esto, en la 60 pasa esto. Es decir, El hizo lo que la famoso- computadora hizo, básicamente. Claro, el famoso ¿no? paradigma. Que el famoso paradigma de Sitfield. Entonces le dan estos guiones a la computadora y escribe un guión de ciencia ficción que pueden encontrar en Vimeo. Si ustedes le ponen en el buscador de Google que guión escrito de ciencia ficción escrito por una computadora, les va a salir. Tiene muchos errores, pero sí está mejor escrito. Y es un algoritmo, es una inteligencia artificial muy primitiva. Sebas no estaría de acuerdo con eso. Que muchas, no, pero tiene detalles que Tal están, vez sí. que están escritos mejor que muchos trabajos primerizos. Ajá. Y mejor que muchos trabajos Ya que avanzado. han llegado O sea, a estrenarse. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ya platicamos de la imagen, ¿no? Ya platicamos de la imagen, ya platicamos de la mercadotecnia, platicamos del proceso creativo. Esto lo quiero pegar con un documental que les recomiendo mucho que se llama Lo and Behold de de Herzog. Werner Herzog. Y ahí Werner Herzog va con unos cuates que hacen camionetas inteligentes, que la camioneta ya no choca, no atropella gente, ¿no? Porque es una camioneta inteligente y dice, güey, yo no voy a colisionar con nada, ¿no? Ujú. Y le dice Werner Herzog, no, pues está muy padre y qué bueno que no va a tener accidentes, pero ¿qué pasaría? Le dice, ¿habría alguna inteligencia artificial que haga mejores películas que yo? Y el cuate quitó la pena y dice, sí, en 10 años va a haber inteligencias artificiales que van a hacer mejores películas que tú. Y él se queda así como... Sí, Werner Herzog, ajá. ¿no? El gran director del cine alemán se queda callado. Entonces,
les pregunto a ustedes. ¿Ustedes irían a ver una película escrita y dirigida por una inteligencia artificial? Que otra vez abre muchas posibilidades, ¿no? En 2060 ver una película dirigida por David Lynch, estando David Lynch muerto, por ejemplo, ¿no? Seguro. ¿Y creen que pueda ocurrir esto de que una inteligencia artificial pueda generar un guión mejor escrito que un guionista profesional, que pueda montar una película mejor que un editor? Yo siento, mira, ahí te va bueno, perdón. Sí, aquí adelante. te va lo que yo... A nivel creativo, pensemos en el tiempo en el que una computadora le tomaría recabar toda la información. O sea, supongamos que tienes una computadora, Sí. una computadora en la que recaba y reúne los mejores guiones de la historia y dice, pues de esos mejores guiones de la historia vamos a tomar esto y vamos a tomar esto. Y eso lo hace en segundos. Ujú. Lo cual a un guionista, o sea, creativamente le puede tomar años. No, y para Y los eso- estudios sería, mira, ¿no? Dinero Porque ya no le pago facilísimo. al guionista, ya no le pago al editor. Sí, Es que eso eso es peligroso, vas, pero yo creo No, porque no, yo voy no, a adelante, disentir adelante. Ya tienes totalmente. mucho tiempo. Sí, porque, o sea, es que honestamente, pues, o sea, si vemos el cine como arte, pues el cine es un arte humano. O sea, Claro. yo creo que nunca ese tipo de cosas, los giros, no sé, los ganchos, cualquier nivel de profundidad que pueda tener un guión, yo creo que también cualquier historia que haya marcado la historia del cine o incluso a nivel personal a cualquier espectador, viene totalmente de la falibilidad humana, o sea, de la experiencia y de la emoción humana. Pero y mira, eso creo que nunca se va a poder superar. Pero es que ahí va el que- tema, ahí va el nivel tema. de- En este mismo capítulo donde Will.i.am va a que le hagan su avatar, el que está diseñando todo este programa tiene a su hija como conejillo de indias para hacer al primer avatar. Corporación Umbrella en Sí, Vuelta sí. Digital, Y güey. llega y está está dando cuenta que está la pantalla y está la cara de la niña en la pantalla completa, ¿no? Una cosa bien creepy, ¿no? La Ujú, clásica sí. ciencia ficción con la carota de la niña en 3D, con poros y todo, o sea, una tecnología ya muy avanzada en Ya. términos gráficos, ¿no? Y le hace así, y ya saben, el clásico Peekaboo, y la niña se espanta y empieza a llorar, ¿no? Y luego se ríe y así. Y entonces, al lado tiene un monitor donde están las conexiones neuronales. Y le dice él, bueno, aquí estamos ya en las primeras bases, ¿no? Y esto ya funciona como un cerebro muy primitivo humano. Y estamos hablando de 2019. Ujú. Entonces, en 10 años seguramente las máquinas ya van a poder hacer estas operaciones que hace De un la artista. emoción. Yo diría que Escribir. antes. O antes. Yo- Sí, me estoy yendo sí, muy lejos. Porque, o sea, bueno, ahorita dándolo como dato complementario, medio técnico es, o sea, ¿cuántas empresas están compitiendo ahorita entre sí mismas, sobre todo en China y en Estados Unidos, China. en Silicon Valley, para generar nuevos procesadores cada vez más rápidos que sirvan para manejar coches de un punto a otro sin conductores, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo las computadoras van avanzando actualmente? ¿Cuántos procesadores ahora ya tienen 32 núcleos, ¿no? ¿O cuántos megas en caché? O sea, eso es una velocidad impresionante y eso es año con año, ¿eh? Y agrégale Año con que el Ahora, año pasado creo que Google declaró que tiene la computadora más poderosa del mundo. No, pues Ah, este sí. proyecto, ¿cómo se llama? ¿Alphabet? ¿O cómo Sí, se llama sí, su sí. proyecto? Una que de puede calcular Alphabet? el universo en términos de espacio, ¿no? Sí, Pues, todas las estrellas. está canijo porque se supone Sí. que a la velocidad en la que se está haciendo una computadora, eventualmente en unos años ya es posible de que una inteligencia, la computadora, pueda recrear, o sea, es posible que se pueda recrear un ser humano o pueda tener pensamientos propios y pueda, o sea, está canijo. Aquí la onda es cómo se va a dotar de cierta sensibilidad, o no sé si Ajá. llamarlo O de sensibilidad. crear vida. cabrón. De construir un guión o construir un Ah, producto creativo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que pues todos son metodologías, ¿no? Y si Sitfield escribió un libro para hacer guión, y si después llegó Robert McKee a hacer una estructura del guión, y si después llegó Layo Segre a crear una arte dramática mediante también una metodología, yo Ujú. creo que una computadora lo puede lograr también. Pero, ahora regresando puede que en términos Sí, de pues, producto... No, o sea, es que para Es mí, muy o sea, luminoso, esto todavía... Puede que en términos de... yo siento que estamos hablando desde la parte creativa, o sea, desde la parte de los creadores, quienes hacen el producto. Aquí la onda es... Ahora la cosa va a Ajá. ser cómo lo va a recibir la audiencia. O sea, Es ese que, tipo de es que cosas. imagínate que ves una película No, y todo el mundo la premia. Es que imagina en este caso Sí, hipotético de película. Y ¿no? Ves no la hizo nadie, la Ajá, hizo exactamente. algo. Exactamente. Tú, o sea, O sea, no, es que para mí... no lo hizo nadie. No, es que Es que esto miren, no ahí les está va, bien, o sea. les voy a poner un caso. Yo
El Nolan de por computadoras. ejemplo. Yo ya no hago mis guiones de Zoom. Sí, yo, por ejemplo, yo meto toda la información del algoritmo, ¿no? Para Zoom y sale los que... No, o sea, les pido a pongo, Fanny que les grabe pongo un frases. ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo sé de buena fuente que hay youtubers que estuvieron en la feria del libro junto a Vargas Llosa y a García Márquez y Cortázar. Entonces, Ujú. en los carteles como los del Corona Capital, así, Sí. con nombres Pero- enormes, Luisito Comunica. Sé de varios youtubers, no voy a decir nombres, que no escriben sus libros. Porque, Claro. porque obviamente tienen Dinero para no, y pagarle tienen a dinero para alguien. pagarlo y tienen un chingo de cosas que hacer como para encima escribir ficciones. Escribir Porque a ficciones. veces esos youtubers que escriben ficciones no saben ni hablar, ¿no? Ujú. Pero bueno, Rubius. hay escritores fantasma, ¿no? Hay escritores Ajá, fantasma, que claro. son otras personas que lo hacen. Imagínense que ustedes en 2030 se hace una película y entonces dice Juan Pérez, yo la dirigí, cabrón. Y van los críticos y dicen, Juan Pérez, ópera prima, la gran obra, extraordinario guión, edición, ta, ta, ta. Y entonces gana el Oscar, que al rato vamos a hablar de las nominaciones. Al rato, todavía no. Y esto y aquello y lo otro. Y entonces gana todos los premios, gana Cannes, gana el Oscar, gana todo. Y en 10 años, 2040, dicen, híjole, ¿qué crees? Pues que Juan Pérez No no la tocó hizo. ni un fierro, ¿no? Lo hizo una computadora. O sea, es una ruptura, pues. O sea, porque para mí también me hace ruido, Mau, porque al final nosotros queremos escribir guiones o queremos hacer fotos de películas o hacer películas o tal, pero cuando nos dicen, hay una máquina que lo puede hacer mejor que tú, decimos, ay, no, es que no tiene mi experiencia personal y tal. Pues no, pero si le digo que investigue sobre un tema, Ujú. pues lo va a hacer en segundos. Así. ¿no? Sí, algo que nos dice es que las emociones y los sentimientos se pueden contabilizar, ¿no? Según Eventualmente, los números de basado una en computadora, neuronas y todo eso. un código binario y voilà, ¿no? De pronto va a estar ahí un nudo que quizá trascienda al séptimo arte, ¿no? En el siguiente siglo. Y que supere todas las obras que hemos visto hasta la fecha. Que yo, en mi punto de vista, pienso que... No voy a decir ojalá no sea así, porque sé que puede pasar. Pero, pues sería algo interesante de ver, en mi opinión. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser inevitable, o sea, yo creo que va a suceder eventualmente, pero, o sea, para mí no deja de estar Ser mal aberrante. en teoría, porque pues obviamente pues el bien y el mal pues es un punto de vista religioso, pero por ejemplo el cine yo creo que, y el cine y cualquier disciplina. Es que yo creo que no es mal, o sea, es mal cuando ya quizá empiezas a desplazar oficios que hacía antes la gente. Pero es que eso ¿no? ha pasado. Pero eso va a Pero pasar. Eso, Sí, eso ha pasado. Sí, no, que inclusive acabo- desde la revolución industrial eso Exacto. ha pasado. O sea, Sí, históricamente o sea, eso- el ser humano No, acabo de siempre- leer un artículo que dice, a ver, estas son las carreras que ya, ¿no? O sea, entrada a Que ya comunicación. Ajá. Que todos aquí somos comunicólogos. De Ya, entrada a no comunicación. me gusta. O sea, perdón, amigos, los que están estudiando comunicación ahorita, sálganse y estudien programación, estudien ingeniería en Ingeniería. sistemas, estudien Sí. algo. No, espérate. No, es que es cierto. Es que es cierto. Es cierto. Estudien pintura. Guión no, todavía No, no o es sea, una a nosotros carrera. nos decía un profesor en la lejana generación de la que yo egresé en 2013, nos decía, oye, ustedes están estudiando algo obsoleto. Y estoy hablando de hace 6 años, cuando no había youtubers, cuando no había comunicólogos, cuando la prensa todavía era medio respetada, ¿no? Ahorita ya estamos hablando de algo obsoleto, ¿no? Y dicen, ¿qué carreras ya están obsoletas? No, pues comunicación ya fue, porque cualquiera puede agarrar una camarita y esto y... O sea, son un poco los que hacen teoría de la comunicación, y la teoría de la comunicación, perdón, pero no da de comer, ¿no? Entonces, Sí, no. comunicación ya está muerta. Y luego dicen contabilidad. ¿Por qué contabilidad? Pues porque hay softwares que Hay tú le softwares metes... que lo hacen. Que tú le metes toda tu información y hasta te dicen, no seas güey, aquí está el área de oportunidad, ¿no? Aquí Ujú. tienes que tus activos y tus pasivos, y aquí hacen todo. Administración, oye, necesito, sí, esta es la mejor decisión que puedes tomar. O sea, ya hay carreras, sobre todo de área 3, que ya no sirven. O sea, que vivimos en un mundo capitalista funcional, y en ese mundo capitalista y funcional hay muchas... Sociología, cabrón. Hasta en Está el padre, deporte, güey. güey. Pero En puede- los videojuegos. Pero aún Yo dentro siento que- de esas falibilidades de eso que es humano, o sea, yo creo que aún hay valores que yo honestamente, a mi manera personal de verlo, no se va a poder recrear una computadora. Incluso en todas las películas de ciencia ficción, o sea, se retrata como bueno, excepto Blade Runner. Que por ejemplo, así Todas veo las un demás. ejemplo muy idiota, Yo Robot de Will Smith. Al final, o sea, ese tipo de decisiones que vienen enteramente de la emoción, como retratar una historia, una vivencia personal, hay cosas que yo creo que nunca se van a poder recrear.
a mi manera de verlo, porque creo que aún ni siquiera se conocen los alcances de la emoción y del cerebro humano. Que se pueden contabilizar, seguro sí, que va a suceder, seguro también. Que puede hacer Kubrick una película muerto, o sea, por Napoleón, que fue uno Yo de creo los que sí se va a poder proyectos. hacer, o sea... Sí, seguro. O sea, porque al final, ¿qué es lo que intentaron hacer con Sí, Napoleón? archivos. Con Cary Fukunaga, ¿no? Ah. Me acuerdo cuando fue la exposición de Kubrick en la Cineteca, tenían una gaveta con todos los papeles que este güey Que él recopiló, tenía, que leí sí. todos estos libros y tengo todos los papeles. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le dijeron a Fukunaga, oye, nos interesa que tú hagas Napoleón de Kubrick, ten todo lo que este güey investigó. ¿Se lo dieron a ese, güey? Sí, Desde- haz repasa todas Después las de notas la que hizo este exposición de güey, México. repasa. O sea, piensen, por ejemplo, que ahorita voy para allá también. Piensen, por ejemplo, en Que viva México de Eisenstein, ¿no? Que dicen, ¿quién la terminó de editar? Grigori Alexandrov, Ujú. ¿no? ¿Y cómo la terminó de editar Grigori Alexandrov? Con las notas de Eisenstein. De Eisenstein. ¿Cómo terminaron de editar la última de Orson Welles? Con las notas de Welles. Entonces, si yo puedo agarrar y darle esas notas a una computadora y decirle, oye, mano, en lugar de contratar a un director, en lugar de contratar a un montajista, te doy la información a ti, computadora, procésamela en chinga y enséñame plano por plano cómo tengo que hacer esto. Igualito. Es que es eso, vamos. O sea, lo que iba a hacer Fukunaga iba a funcionar exactamente igual que un algoritmo. Lo que hizo Grigori Alexandrov es funcionar igual que un algoritmo de edición, ¿no? Que ya hay, creo que ya hay algunas softwares ahí medio primigenios de programas de edición que editan solos. Claro. Ujú. Y un caso más Creo antiguo. que el de Blackmagic tiene una opción en la cual te permite... Sí, este, con Da Vinci. Con Da Vinci. Da Vinci Oye, lo pero tiene si es un una- caso más antiguo. Un caso más antiguo, la Misa Negra de Mozart. Pues no la terminó. Exactamente. La terminó su alumno. Pero aún, Con o sea, todas sus no enseñanzas, sé, era ¿no? un trabajo más, o sea, humano. Yo creo que no se le puede quitar eso a ningún tipo de arte. Que el cine es el más próximo a hacerlo porque ya desde la intervención del software tecnológico de cualquiera, desde la primera edición que era pintar los cuadros al color que tú quisieras, y ya después con no sé, la incorporación al cine digital, Ajá. creo que aún ahí había un proceso humano que no se podía separar porque venía de la creatividad. Pero Que bueno, del- si yo el te hubiera, análisis- o sea, pero si te hubiera dicho, por ejemplo, hace, no sé, 400 años, oye, es que tu pintura no la va a poder replicar una inteligencia humana, tú me hubieras dicho lo mismo, ¿no? Ujú. O sea, como Sí, de, seguro. No, es que es imposible y tal. Y hay inteligencias artificiales que pintan. Que Sí, replican a Van sí. Gogh. O sea, que es un proceso... Que pegan un plátano y ya... No, es cierto. No, es que ese es el problema, cabrón. O sea, que hay inteligencias artificiales replicándote estilos y hay artistas por modernos pegándote plátanos en Yo paredes, creo que ¿no? el O sea, genio humano imagínate, nunca va a o ser sea, replicable. Imagínate honestamente. o sea, escuchaba un expositor español de que hablaba de que Hair no es una película de amor, sino es una película de la caída del ser humano, de la decadencia del ser humano. Y ahorita que dijiste eso me llamó mucho la atención porque, ¿y qué tal si el artista humano empezara a decaer y por otra parte el artista artificial, la computadora, empezara a crecer, ¿no? Es que ese es el tema. Ese es el gran tema, ¿no? Que nosotros... Estamos, Ay, bueno, vamos a empezar así. Sí, es parte de la Nos obsolescencia va a que empezar va a a- llegar, o sea... Pero yo creo que el genio humano y las posibilidades creativas no creo que se puedan replicar. Es que el tema es que el genio humano está dando origen a estas nuevas inteligencias. No, que con ayuda de la... O de que la- con ayuda de la tecnología artificial, permita ese eugenesia. tipo, Hay un- permita ese ese es el nuevo hombre tipo de bicentenario. Es que ese es el Exactamente. término que estaba buscando, que ya se está hablando de todos estos... Es que digo, yo sé que de pronto me lincha por lo que digo, pero por ejemplo, el sistema escolarizado en 30 años ya no va a servir Va a para ser nada. obsoleto. ¿no? O Y sea, nacionalmente, güey. o sea, el sistema Sí. escolarizado de ven y siéntate a tomar clases es como Es de, que- güey, necesito saber la historia de México. Sí, güey, a ver, dame tu pinche chip y tit, ya la tienes cargada, Sí. güey, ¿no? O sea, Sí, o sea, sí lo creo. Aquí en estos, ponte a pensar las nuevas generaciones. O sea, es que ese es lo que A yo he lo que vas. observado es las nuevas generaciones, con qué facilidad se les permite aprender las tecnologías nuevas. O sea, en menos de un mes tú ya puedes, o en menos de 2 semanas tú ya puedes aprender un software. Cosa que en generaciones anteriores, pues ya por cuestiones que la misma sociales o ya sea por otras cuestiones, no pueden o no se les permite aprender no, con esa o facilidad. sea, o cosas como que yo aprendí al teclado, lo aprendí con cubreteclado, güey. O sea, Exactamente. Claro. sí, o sea, ahorita ya es una cosa De automática. Oigan, creo que ya estamos pasándonos de tiempo. Entonces, conclusiones para seguirnos en Spotify y Apple, ya estamos también en iTunes.
Conclusiones para el público de YouTube, muchachos. Mao. Pues yo creo que, o sea, por ejemplo, todas las decisiones que se pueden cuantificar como los ingresos de taquilla, quién es el actor menos falible en ese sentido de que tiene menos posibilidades de que no resulte, pues sí, eso ya pronto lo van a tomar todos a través de, pues, de la inteligencia artificial, pero yo creo que el genio humano y todas las potencias, las carencias, las virtudes y todo lo que puede salir de un pensamiento y de una emoción, hasta este momento yo creo que no será muy pronto que digamos, no se va a poder replicar. Eso es lo que yo pienso. Luis. Pues yo creo que va a sentar un problema social, un cambio muy importante, casi hasta fenomenológico, no sé, no lo quiero poner en términos tan rimbombantes, pero yo pensé en una posibilidad. Vámonos muy adelante, imagínense en el momento en el que, como estabas diciendo, la tecnología nos ayuda a ser seres humanos más duraderos, más rápidos, más inteligentes, más eficientes. ¿Qué va a Creo que pasar? eso va a ser innegable y siento que las artes de alguna forma están un poquito anquilosadas y las entiendo, porque esos son artes humanas, como lo dijo Mau, pero creo que a veces no somos muy conscientes o no son conscientes de la velocidad tan frenética con la que está avanzando la tecnología. Y así como Intel y AMD llevan una guerra frenética por años, donde año con año se están superando uno con otro, o sea, esto va a ser rapidísimo y creo que no lo vamos a notar. Vic, conclusión para el público de YouTube. Pues yo tengo, en cierta manera, yo veo algunas desventajas, porque eso siempre pasa con cualquier tipo de tecnología. Siempre va a haber ciertas desventajas que sociológicamente no a mucha gente le va a gustar, pero como siempre va a haber otras personas que se van a adaptar a este tipo de cambios. Eso es algo que es innegable. Entonces, mi conclusión es que o se aplican o se quedan atrás. Yo también. No, yo estoy de acuerdo con Vic, porque un poco precisamente lo que está buscando todas estas inteligencias artificiales es replicar todo eso que hablas del ser humano, ¿no? Todas estas virtudes, pero sin el error. Y creo que ahí, obviamente, estamos hablando de un sistema optimizado. Entonces, lo mismo que yo creo igual que tú, Vic, o se aplican y empiezan a indagar en otros terrenos que no sean los humanos y todas estas cosas renacentistas y tal, ya un poco ir a cómo va la tecnología o morir, es adaptarse o morir. Pero bueno, Claro. Cuéntanos en los comentarios ustedes qué opinan, no olviden darle like si este podcast les gustó, pobre Mouse está aquí No, deprimido. ustedes ya quieren Y vivir en Blade Runner. suscríbanse, nos vemos hasta la próxima.